donde Gabo de pronto trabajaba, dejaba de trabajar, cuando volvía ya tenía menos memoria, Gabo iba perdiendo sus facultades. A mí me llama mucho la atención, Rodrigo, el papel que tiene la música en este libro. La protagonista se llama Ana Magdalena Bach, Ana Magdalena como la esposa de Bach, está casada con el director del conservatorio, su hijo es el primer chelista de la orquesta, su hija sabe, Micaela sabe tocar cualquier instrumento. ¿Qué, ¿Qué piensa usted? ¿Por qué fue esa construcción tan musical en esta narración? Sé que en otros libros de García Márquez está muy presente la música y muy presente como un telón de fondo, pero es que aquí siento que es casi que el hilo conductor narrativo de la obra. Mira, es difícil decir, Gabo era un gran melómano, pero ¿por qué en esta obra eh, tiene tanto primer término la música y las profesiones y los nombres? O sea, yo creo que son esas cosas de los escritores que podrán ser conscientes, podrán ser inconscientes. em, yo creo que es imposible decir. E insisto, o sea, el libro fue escrito a medida que el libro iba siendo desarrollado. Gabo iba perdiendo sus facultades. Entonces yo creo que ya las razones, los motivos, las inspiraciones se volvían un poquito más, aún más inconscientes. O sea, la asociación de ideas que con frecuencia hacen los escritores, que es inconsciente, en el caso de alguien eh, sufriendo de Alzheimer, pues ya son verdaderamente insondeables. Pero bueno, puede ser que esto haya contado en las ediciones y quizás la historia principal la escribió él cuando estaba mucho mejor y a medida que van pasando las 5 ediciones sucesivas que pudo hacer de la obra, pues empieza a sentirse ese deterioro. Pero eh, nos vamos a quedar sin saberlo. Obviamente hubiera sido maravilloso poder preguntárselo o poder leer lo que él escribiera en la interpretación de su propia obra, pero usted con la sensibilidad de quien lo conoció, que lo tuvo cerca, puede ver que haya algo más allá que su gusto presente su gusto por la música presente en todas sus obras, que era una forma de ensayar una manera distinta de contar. La verdad no lo sé. O sea, yo creo que es imposible. Ahora, con respecto al desarrollo de las cosas del que hablas tú, todas las versiones seguirán disponibles y otra vez están abiertas o están a punto de abrirse otra vez en el Ransom Center. Entonces la gente podrá ver las diferentes versiones. De todas maneras, la última versión es la más desarrollada. O sea, no es que cada versión fue peor que la anterior, pero se llegó a la quinta y de ahí ya no se pudo progresar. Yo creo que esa fue la donde Gabo de pronto trabajaba, dejaba de trabajar, cuando volvía ya tenía menos memoria, era más incapaz de leer el libro, de interpretarlo, de seguirlo y sobre todo de trabajar en él. Em, pero las versiones, y a lo mejor no lo recuerdo ahorita, no sé si todo lo de la música está tan acentuado en las primeras versiones, están o estarán a punto de estar disponibles en el, en el Ransom Center. Y otra cosa importante, digo, vuelvo a este tema porque por mucho que lo repitamos, como que no logramos, Gonzalo y yo, hacer hincapié. A lo mejor porque siempre es más interesante el encabezado de los hijos traicionan al padre que los detalles. Es que Gabo nunca dejó un libro sin publicar. O lo terminaba y lo pulía hasta que ya estaba satisfecho y lo publicaba, o no lo publicaba nada nunca y lo destruía. O sea, no hay manuscritos no publicados de Gabo, no va a haber otros libros, no vamos a sorprender otra vez dentro de 5 años con un libro más. No, Gabo, un libro, si lo lograba terminar, lo publicaba. Terminar quiero decir con él ya satisfecho con el producto. Y si no lo destruía. Entonces el hecho de que Gabo ni siquiera destruyera es que él llegó al punto en que se le olvidó que el libro existía. Cuando Gabo alcanzó a decir que votaran el libro y que era malo,
fue preciso en decir por qué, es decir, decía le falta un mejor final, está mal desarrollado los personajes, ¿cuál era el alegato de él para decir que no era suficiente o era algo genérico? No era alegato. Eso fue lo que nos hizo sospechar que él ya no era capaz ni siquiera de definir qué era. Entonces, cuando él dice, ese libro no sirve, fue cuando nosotros después sospechamos, bueno, es que se llegó un momento en que él ya no entendía el libro. O sea, Gabo sí llegó a un momento en que trataba de leer una página de cualquier cosa y no la entendía. O sea, hay una especie de ceguera, una especie de pérdida de la habilidad de leer de una persona con Alzheimer avanzado. Entonces, nunca hubo una especie de cosa genérica. Esto no sirve, esto no se entiende, esto no tiene sentido. Eh, y el hecho es que, bueno, lo decía así genéricamente, pero tampoco se aplicaba ni a mejorarlo ni a destruirlo. Por eso nos dio la impresión que el libro se quedó en un limbo y finalmente el libro se le olvidó que existía. Yo debo decir que afortunadamente para los que somos hinchas de Gabo, gabófilos, porque hay gabólogos y hay gabófilos, afortunadamente la decisión fue publicar. Tengo un par de inquietudes más. Antes de eso, sobre la recurrencia de la música en la novela, hago una pequeña observación. Mi mamá murió de Alzheimer, pero recordaba todas las zarzuelas que había cantado en su juventud, recordaba todas las canciones infantiles y luego no sabía bien en dónde estaba. Y un médico nos dijo, es que la música es uno de los elementos y la tabla de multiplicar son dos elementos que perduran hasta el final de la vida. De modo que puede ser un poquito eso, la música se queda y pasa inclusive por encima de esas enfermedades. Pero lo que quiero, eso es un comentario al margen a partir de una experiencia personal. Pero lo que quiero preguntar también es, ¿hasta dónde la realidad cotidiana, insisto en eso, estaba incorporada por Gabo en el libro? Cuando a Gabo le dieron el premio Nobel, entiendo, tú me corregirás, o no, Rodrigo, que a tu abuela, la mamá de Gabo, le dijeron, bueno, y de sus hijos, maravilla familia, ¿qué es lo que más le honra? Y claro, todos esperaban para ese premio Nobel de Gabo. Dijo que tengo una hija monja. Eso fue verdad, y esa monja aparece otra vez aquí. Aparece ahí. Eso fue cierto, y de hecho mi tía Aida todavía existe, tiene 92 años y al revés de varios de los hermanos y hermanas de Gabo, no sufre de Alzheimer. De hecho, es motivo de estudios de científicos que estudian la relación familiar en las familias donde hay mucho Alzheimer, y ella está completamente entera y en sus cabales. De hecho, creo que estuvo en Aracataca hace poco y la vi en la prensa colombiana bailando. Pero sí, ella fue monja mucho tiempo y aparece un personaje de un familiar, de una monja familiar en el libro. Pero bueno, Gabo siempre robó de la vida real, como todo escritor, y sacó muchas cosas personales. Lo que pasa es que creo que en sus épocas más poderosas como escritor, siempre las cosas salían disfrazadas o cifradas o dramatizadas de otras maneras. A lo mejor aquí, ya sea por decisión personal o por la incapacidad de complicar los libros como lo hacía antes, las cosas tienen una relación un poquito más directa con la vida cotidiana. Como él me dijo alguna vez, o sea, y lo puse en mi libro, en la memoria de los Gabos, que él había oído que ya en la edad avanzada los escritores eran incapaces de escribir novelas muy largas, que ya el cerebro no daba para construir la arquitectura grande de una novela de 400, 500, 600 páginas. Y es cierto, o sea, sus libros se volvieron cada vez más cortos y lo es en el caso de muchos escritores y escritoras, ¿no? Que con el tiempo van achicando los temas, achicando las tramas.